Eustaquio, 15 siglos de una trayectoria. Por el espíritu de Caïbal Schuttel y Abel Glaser. Tercera parte. El camino de la regeneración. Año 1502 al 1945. Capítulo 47. La noche de San Bartolomé. Una breve retrospectiva histórica. Se consolidó en Francia, lenta pero sólidamente, el poder absoluto de los reyes. A partir de 1520, los protestantes se hicieron oír en el escenario nacional e iniciaron una ofensiva religiosa, aumentando el número de adeptos y buscando consolidar alianzas en la corte, en especial entre los tradicionales y conservadores nobles que vivían a la sombra de Francisco I. La progresiva participación del protestantismo en la vida de los franceses irritaba al clero y los fervorosos adeptos del catolicismo. Se consagró el odio a los hugonotes por parte de la familia de los Guise, tradicional y católica. Se organizó una escalada de planes para exterminar el movimiento reformista en su raíz, culminando en la masacre de Guasti en 1562. Los católicos, en esa oportunidad, hicieron explotar una verdadera guerra contra los protestantes, volviendo delicadas las relaciones de los miembros de la corte. Adeptos de la familia Guise se escabullían por los corredores del castillo real, conquistando aliados y promoviendo intrigas. Entre los fieles seguidores del duque de Guise se encontraba el conde Reverie, enemigo contundente del movimiento reformista y antipático a las ideas de Calvino. Desfilaba sus célebres argumentos a todos los que encontraba y a través de fiestas regadas con excelentes vinos y finas vituallas hacía crecer la posición de los católicos que lideraba con destreza inusual. Demostrando poseer habilidad poco común y despertando temor en los adversarios, esparcía su fama por todos los rincones de Europa, a pesar del poco registro que se tiene en la historia al respecto de su participación en el movimiento contra la Reforma. El conde era uno de los mayores aliados de los Guise, sirviendo también el débil rey Francisco II y posteriormente Catalina de Médicis. Esta última prácticamente asumió el trono francés cuando se tornó regente del rey Carlos IX, aún menor de edad. Paralelamente, al lado de los protestantes, crecía el prestigio del almirante Gaspar de Coligny, que, a pesar de ser educado en la doctrina católica, en nacimiento noble, se convirtió a las ideas reformistas y obraba hábilmente en defensa de los hugonotes. Francia tenía oficialmente como monarca al rey Carlos IX, que inclusive fue prematuramente emancipado para asumir el gobierno, pero en realidad dirigía con manos de hierro los destinos franceses la sagaz Catalina de Médicis. Los años siguieron en su curso desde 1563 a 1570, cuando Maximiliano fue liberado de las mazmorras romanas y volvió a Francia a fin de adentrarse en el movimiento protestante. Prosiguen las ofensivas católicas contra los hugonotes y muchos enfrentamientos aislados esparcidos por el país causaban varias muertes. Registra la historia, entre tanto, el fatídico mes de agosto de 1572, que culmina en la noche de San Bartolomé. En cuanto Coligny se aproxima al rey y se debilita Catalina de Médicis, se multiplican las conspiraciones contra la Reforma por toda la corte. Los preparativos para el casamiento de Margarita de Valois y Enrique de Bourgogne, entonces en fase de consolidación, y por los podridos bastidores de traición, se desenvuelve con pleno vigor una de las mayores tramas ya vividas en Francia. Los Guise, a esa altura ligados a Catalina de Médicis,
organizan una masacre de grandes proporciones contra sus enemigos protestantes. El conde Reverie aumenta sus articulaciones en los corredores palaciegos y participa de numerosas reuniones con la nobleza católica. El clero, ligado al Vaticano, finge no saber los acontecimientos, aunque la realidad indique lo contrario. Hasta incluso el cardenal Ubaldo, junto con decenas de obispos romanos, llega a París a pretexto de participar del casamiento que iría a unir protestantes y católicos. Nota del autor material. La consecuencia más flagrante de la Reforma fue la división de la cristiandad occidental. En Francia, los calvinistas o hugonotes, como eran llamados, formaban un verdadero partido político, en el cual figuraban tres jefes de gran prestigio: el conde de Condé, Antonio de Borbón, rey de Francia, y el almirante Coligny. Cuando murió Enrique II en 1559, le sucedió su hijo Francisco II, que tenía entonces 16 años. Los negocios del rey quedaron prácticamente en las manos de Antonio de Guise, tío del pequeño y delicado monarca, con perjuicio de los Borbones, príncipes de sangre que se vieron apartados. Los reformadores organizaron entonces la conspiración de Amboise, con la intención de secuestrar al rey y liberarlo de la tutela de los Guise. Se volvieron entonces señores del poder. Muy pronto murió Francisco II. Ascendió al trono su hermano Carlos IX, aún menor, quedando como regente su madre Catalina de Médicis, la cual, en los moldes de la política italiana y del Renacimiento, engañó frecuentemente a ambas facciones, procurando mantener su relativo equilibrio. Sin embargo, cuando el duque Francisco de Guise consintió en la masacre de Guasí, donde murieron 60 hugonotes, se avivaron los odios políticos y religiosos en Francia, que se prolongaron hasta 1593. La paz de Saint-Germain 1570 estableció una amnistía general y libertad de culto de los reformistas, con excepción de París y en 4 ciudades de seguridad. La reina madre, Catalina de Médicis, celosa de la ascendencia del almirante Coligny sobre su hijo Carlos IX, y además de eso oponiéndose al proyecto apoyado por el almirante de declarar la guerra al rey de España, Felipe II, consiguió convencer al hijo de la existencia de una trama de los dirigentes hugonotes que permanecían en París después del casamiento de Margarita de Valois, hermana del rey, con Enrique de Navarra, 18 de agosto. Atemorizado, Carlos IX consintió en la masacre de los reformadores. Las muertes comenzaron en la madrugada del 24 de agosto con el repique de las campanas de Saint-Germain-l'Auxerrois. Los principales dirigentes protestantes, entre los cuales estaba Coligny, fueron asesinados, así como más de 3.000 reformadores. Solamente Enrique de Navarra y el príncipe de Condé consiguieron escapar de la muerte por rápida abjuración. La masacre prosiguió en las provincias en los días siguientes. En la fecha marcada para el matrimonio, entidades del plano espiritual inferior se aproximan a París a millares, tales como ejércitos del mal, mirando a participar en la matanza que está siendo articulada en el Palacio Real. Razuc, antiguo aliado de Eustaquio, lidera uno de los frentes de apoyo a los planes diabólicamente trazados por Catalina de Médicis y por la familia de los Guise. En el plano material, contra los intereses de Maximiliano y su grupo calvinista, obra abierta y vigorosamente el cardenal Ubaldo, también eterno rival de Eustaquio, desde la asamblea ocurrida en las profundidades del umbral cuando hubo una ruptura irreparable en las hordas inferiores. El capitán Tergot, provisionalmente prisionero en ese cuerpo del prelado romano, está en franca actividad. De otro lado, Gedeón, aún fiel a Eustaquio, desde el plano espiritual,
dirige un grupo de apoyo a su líder, resignándose con sus cambios de comportamiento y de religión, proponiéndose acompañarlo en cualquier circunstancia y delante de cualquier decisión. Reencarnado, astuto y traicionero, en la figura del conde Reverie, se encuentra el enemigo del pasado, Marcel, obispo de Orleans. El día 24 de agosto de 1572, una nube inmensa y negra toma cuenta de París, representada por masas de espíritus que llegan de todos los lugares. Iniciada la masacre, en una de las calles parisienses, Maximiliano es apresado. Cuando despierta, está en el centro de una plaza, encima de una carroza, y ve, cabalgando en su dirección, a un soldado portando una lanza. El soplo del dolor, del odio y de la desmesurada cólera barren las calles del corazón de Francia. Arden en el fuego cruel los templos hugonotes, enviando humo negro a los cielos, cegando aún más el escenario iluminado de las estrellas. Los gritos estallan por todos los rincones, uniéndose de pronto unos gritos emanados también en el plano invisible. Enemigos del pasado se regocijan en sus venganzas. Ocurren numerosos reencuentros abruptos entre recién desencarnados y espíritus inferiores que los aguardan, causando un movimiento magnético indescriptible que aplasta aún más la precaria estructura emocional de los parisienses. El trabajo de los equipos de luz, enviados por el plano superior, construye un arco iris en el horizonte, aunque apartado del centro de la lucha y solamente para rescatar a aquellos que por merecimiento deben seguir rumbo a las ciudades espirituales o a sus puestos de socorro. Granizada de puntiagudas lanzas de origen desconocido cruzan el cielo y alcanzan a varios protestantes en una plaza de la periferia, desmotivando la resistencia. Sacerdotes católicos dentro de sus iglesias hacen seguidamente el santiamén, encomendando almas y pidiendo con humildad el perdón divino. Sin condiciones de reacción, Maximiliano vislumbra su final estamparse en la puntiaguda flecha que se aproxima. Impasible y manteniendo su fe cristiana, fija los ojos en el caballero y se siente muerto. Súbitamente oye un sonido representado por el vuelo certero de la lanza disparada por su verdugo. Entrándole por el pecho y atravesando la espalda, la asta puntiaguda le cierra la visión material, conduciéndolo de pronto a otro plano de su existencia. Inmediatamente se acuerda, bajo la criba de varios flash, de su desencarnación en Dijon en el año 500. Pierde después la conciencia. Transfigurado recorre las calles de la ciudad el cardenal Ubaldo, seguido de cerca por varios soldados, deparándose con los cuerpos desfigurados de protestantes dejados muertos en cada rincón y por todos lados. Ordena a sus protectores armados que lo conduzcan de vuelta al castillo real, pues decide partir inmediatamente para Roma. Su venganza contra Maximiliano comienza a sonarle inútil e ínfima delante de tamaña atrocidad, en cuanto el remordimiento le corroe el alma. Al volver para el Vaticano, cae en el ostracismo y jamás vuelve al escenario político-religioso que lo había proyectado a la curia romana. Por remordimiento o disgusto, no se olvida de la matanza sangrienta que tuvo oportunidad de acompañar. La noche de San Bartolomé, una violencia cruel e injustificable en el contexto de una disputa religiosa, queda para siempre indeleble en la memoria y en la historia del Reino de Francia.